Hola a todos, espero estén muy bien. Vamos a continuar con las exposiciones sobre este eje temático número 2, que estábamos hablando sobre los procesos de construcción de la identidad personal y social. Y habíamos hablado que en este tema pues íbamos a buscar conocer, identificar y explicar los diferentes procesos por los que pasa la construcción de la identidad personal y social, considerando lo cognitivo, lo afectivo, lo sociocultural y lo político, ¿ok? Hablábamos del concepto de sí mismo, que consiste en una organización compleja que reúne algunos elementos fundamentales o características globales y generales en torno a los cuales se agrupa un número determinado de aspectos más específicos. La definición del concepto de sí mismo es un sistema multidimensional compuesto de algunas estructuras fundamentales que delimitan las grandes regiones globales del concepto de sí mismo. Cada una de estas comprende unas porciones limitadas a las que llamamos nosotros subestructuras y a su vez estas se fraccionan en lo que llamamos categorías. ¿Ok? Entonces hablábamos de 5 diferentes sí mismos: el sí mismo material, el personal, el adaptativo, el sí mismo social y el sí mismo, el sí mismo, no sí mismo, ¿ok? Y ya habíamos visto la estructura del sí mismo material, que se refiere al cuerpo y a las distintas posesiones con las que el individuo se identifica. Tiene 2 subestructuras: el sí mismo somático, que las categorías son los rasgos y apariencias físicas y la condición física; del sí mismo posesivo, que son los objetos o las personas a las cuales el individuo hace referencia como suyos. Luego hablábamos de la estructura del sí mismo personal, que comprende, que se refiere a las características más internas o psíquicas formuladas por el individuo. Y aquí hablábamos de 2 subestructuras: la imagen de sí mismo y la identidad de sí mismo. A su vez, este tenía 6 categorías, que son las aspiraciones, las enumeraciones, actividades, sentimientos y emociones, gustos e intereses, capacidades y actitudes, cualidades y defectos. Y la identidad de sí mismo, pues sus categorías eran las denominaciones simples, como el nombre, los sociodemográfico, el papel y estatuto, que son los roles y funciones que desempeña la persona en los diversos contextos; la consistencia, que son los sentimientos de coherencia e incoherencia interna, continuidad o discontinuidad, de comprensión e incomprensión; la ideología, que se refiere a la filosofía de vida; eh, y la identidad abstracta, que son las etiquetas que el individuo se adjudica clasificándose en el seno de algún colectivo. ¿Ok? Y pasábamos la estructura del sí mismo adaptativo, que es la tercera estructura. Aquí nos quedábamos. Y esta hace referencia a las reacciones que el individuo tiene en sus percepciones. El sí mismo material, pues hace referencia a lo somático, a lo que el individuo posee. El sí mismo personal hace referencia a lo que pasa en el interior del individuo, y este sí mismo adaptativo hace referencia a la manera en la que reacciona, ¿ok? Ante sus percepciones. Y este tiene 2 subestructuras: el valor de sí mismo y las actividades del sí mismo. El valor de sí mismo son juicios, ya sea positivo o negativo, sobre sí mismo a partir de los valores personales o los valores impuestos, ¿ok? No solamente lo que él piense que tiene valor, sino lo que le dijeron que tenía valor. Este se divide en 2 categorías: la competencia, es decir, el valor de sí mismo se lo da al individuo dependiendo de si se percibe competente o no, sus capacidades y aptitudes; y el valor personal, si tiene un juicio de valor positivo o negativo en función de su prototipo, de qué es lo que desea, de la expectativa que tiene, de el modelo que tiene a seguir. Entonces, este valor de sí mismo no solamente él se percibe valioso, sino que eso que ha aprendido, eso que le ha sido impuesto, hace que él se perciba con un valor.
Y luego están las actividades de sí mismo, que es la siguiente, la otra subestructura, que esto hace referencia a los enunciados que contienen las acciones y reacciones ante la percepción de sí mismo y frente a la realidad, ya sea el presente, el pasado o el futuro. Entonces aquí hay varias categorías y con esto va a quedar más claro las actividades del sí mismo, la estrategia de adaptación, cuáles son los diferentes modos que el individuo con que el individuo responde a las exigencias que planea la realidad externa y puede tal vez de un modo violento, de un modo asertivo, de un modo depresivo, de un modo pragmático, etcétera, ¿no? Son diferentes modos. Está la autonomía, que es mediante la cual el sujeto se enfrenta y asume su situación, es decir, no se victimiza, sino que sin vacilar, sin contradecirse, el sujeto decide actuar, ¿ok? Acciona. La dependencia, que es la otra categoría, que el individuo manifiesta su renuncia a la acción sometiéndose a las decisiones del prójimo. Es cuando depende del otro. La autonomía es cuando él mismo puede solventar lo que le está pasando y la dependencia es cuando espera que el otro le solucione lo que está pasando en la realidad. La actualización de sí mismo, esto se refiere a los enunciados que representan la sensación del individuo sobre su evolución positiva, presente o pasada. Y entonces hace una narración de sí mismo, si fue feliz, si, si fue una infancia bonita, etcétera, ¿no? Hace una narración de sí mismo. El estilo de vida, aquí el individuo, son las diferentes maneras de describir el modo general de la propia vida, ¿ok? Del presente, cómo lo está llevando, cómo lo está viviendo. La actividad para este sí mismo adaptativo es realizar una narración sobre alguna experiencia, pero donde el personaje, o sea, tú vas a narrar algo que a ti te pasó, alguna experiencia personal, pero tienes que buscar que sea una experiencia significativa, fuerte. Pero al estar narrando, tu personaje va a ser el héroe, ¿ok? Ese héroe que salva, ese héroe que ayuda, ese héroe que no porque vayas a fantasear, sino tienes que buscar las veces que fuiste un héroe en esa situación. Luego está el sí mismo social, que este hace referencia a que el sujeto emerge de sí mismo y se abre a los demás, entra en interacción con los otros. Y esta tiene dos subestructuras. La primera es la preocupación y actitud social y la segunda es la referente al sexo. En la primera, en las preocupaciones y actitudes sociales, hay una participación real o deseo de participar en actividades juntamente con otros. Este tiene categorías. Es la receptividad hacia él mismo, es decir, una actitud positiva frente a los demás, por eso es receptivo, recibe a los demás. Una dominación, si el individuo, el sujeto domina o se siente dominado por los demás, o de altruismo, si el sujeto se pone al servicio del prójimo. Entonces, esa preocupación y actitud social puede ser de receptividad, de dominación o altruista. Eh, en lo referente al sexo, esto hace referencia a los enunciados que integran la realidad sexual. Estas categorías son dos, que es una referencia simple, entonces incluye la diferenciación sexual, hombres y mujeres, amigos, amigas, eh, y la atracción y experiencia sexual, que es una sensibilidad mayor o menor ante diversas experiencias sexuales. eh, lo que pasa referente a lo sexual, ¿ok? Entonces también eso es el sí mismo social. Parecería que sería el sí mismo personal y es más, muchos lo llegan a confundir con el sí mismo material. ¿Se acuerdan? El sí mismo posesivo. Esto es mío, o sea, esto es de mi pertenencia. Y no, esto pertenece al sí mismo social, incluso lo sexual. ¿Por qué? Porque es la experiencia con el otro, la apertura con el otro. Y finalmente tenemos la estructura del sí mismo, no sí mismo, que se trata de una identificación por contraste. Es decir, hacemos referencia al prójimo en lo que somos iguales y en lo que somos diferentes. Por eso hay un contraste.
En la categoría, en la subestructura de referencia al prójimo se refiere a los enunciados en lo que la persona no habla directamente de sí misma, sino del prójimo. Mi hermana está en segundo de preescolar, ¿ok? Y aquí, pues un poquito entra también la otra subestructura que es la opinión del prójimo sobre sí mismo y se refiere a los enunciados en los que el sujeto resulta directamente afectado. Y aquí entra, mi mamá dice que soy vago, mi tío dice que soy muy inteligente, mi papá está muy orgulloso de mí. Entonces, eso hace referencia a lo que el prójimo piensa sobre sí mismo. Hasta aquí dejo el video. Cualquier pregunta, cualquier afirmación, eh, voy a dejarles la actividad de la estructura del sí mismo, no sí mismo, para que completen lo que son esas actividades de estas clases. Nos vemos en el próximo video, nos vemos en la próxima videoconferencia. Que tengan excelente día a todos.